Estamos en nuestra segunda sesión del taller intangible de fábula con quien les habla Isaac Morales Fernández. Vamos a ver las características definitivas de la fábula clásica. ¿Cuáles son esas características definitivas? Las vamos a ir viendo, aunque la primera que vamos a destacar hoy en nuestra segunda sesión ya la tenemos a simple vista. Veníamos hablando de la humanización, veníamos hablando de la brevedad, ¿verdad? Y veníamos hablando de la moraleja. Resulta que la estructura prosística da pie, sobre todo con fábulas como esta del arcipreste de Hita, escritor, bueno, era un arcipreste, ¿no? O sea, arcipreste es un título clerical del siglo XIII. Es el arcipreste de Hita, el autor de esta fábula titulada Dos perezosos que querían casar con la misma mujer. Como decía, una de esas características importantes de la fábula clásica ya definida, lo podemos notar a simple vista, es el verso. Resulta que la fábula se va a convertir, digamos, con el transcurrir del tiempo, en un género narrativo que se mantiene apegado al verso, a la rima. En este caso, bueno, esta fábula es bastante larga. Voy a leérselas de manera tal vez probablemente resumida. Entonces, dos perezosos que querían casar con la misma mujer. Además tiene varios elementos que vamos a ir viendo. El primero es cómo inicia. Inicia con una apelación al lector. Te contaré la historia de dos perezosos. Ese recurso de apelar al lector, o sea, hablarle directamente al lector, persona a persona, era ajeno a la fábula hasta este momento. Entonces ya estamos viendo un primer elemento transformacional del género fábula, clásico todavía. Te contaré la historia de dos perezosos que querían casarse y que andaban ansiosos. Ambos la misma dama rondaban codiciosos. Eran muy bien apuestos y verás cuán hermosos. El uno tuerto era de su ojo derecho, ronco era el otro, cojo y medio contrahecho. El uno contra el otro tenían gran despecho, viendo ya cada uno su casamiento hecho. Respondióles la dama que quería casar con el más perezoso, ese quiere tomar. Esto dijo la dueña queriéndolos burlar. Habló enseguida el cojo, se quiso adelantar. Señora, dijo, oíd primero mi razón. Yo soy más perezoso que este mi compañón. Por pereza de echar el pie hacia el escalón, caí de la escalera, me hice esta lesión. Otro día pasaba a nado por el río, pues era de calor el más ardiente estío. Perdíame de sed, mas tal pereza crío, que por no abrir la boca ronco es el hablar mío. Luego de que cayó el cojo, dijo el tuerto, señora, pequeña es la pereza de que éste habló ahora. Hablaré de la mía, ninguna la mejora. Ni otra tal puede hallar hombre que a Dios adora. Yo estaba enamorado de una dama en abril, estando cerca de ella, sumiso y varonil, vínome a las narices descendimiento vil. Por pereza de limpiarme perdí dueña gentil. Aún más diré, señora, una noche yacía en la cama despierto y muy fuerte llovía. Dábame una gotera del agua que caía en mi ojo, a menudo y muy fuerte me hería. Por pereza no quise la cabeza cambiar. La gotera que digo con su muy recio dar, el ojo que veis hueco acabó por quebrar. Por ser más perezoso me debéis desposar. No sé, dijo la dueña. Por todo lo que habláis, ¿qué pereza es más grande? Ambos pares estáis. Bien veo, torpe cojo, de qué pie cojeáis. Bien veo, tuerto sucio, que siempre mal miráis.
Buscad con quién casaros, pues no hay mujer que adore a un torpe perezoso y de un vil se enamore. Por lo tanto, mi amigo, que en tu alma no more defecto ni vileza, que por te desdore. Haz a la dama un día la vergüenza perder, pues esto es importante si la quieres tener. Una vez que no tiene vergüenza la mujer, hace más diabluras de las que ha menester. Y por ahí se va, ¿no? En pocas palabras, la mujer se vaciló, ¿no? A los dos pretendientes que hacían competencia por perezosos. Entonces, eh, veamos la forma fábula allí, la estructura, la estética fábula, ¿no? El género. Está en verso, obviamente. Hay una apelación al lector, un recurso particular del arcipreste. Pero hay un elemento interesante que ya está desde la fábula de Esopo, pero que aquí se hace, digamos, como mucho más evidente. Y es que los personajes son humanos, no son animales, ni vegetales, ni objetos humanizados. Sin embargo, lo interesante es que estos personajes, siendo humanos, aún entran dentro de la categoría de personaje humanizado. ¿Lo digo en qué sentido? Lo digo en el sentido de que estos personajes son simplemente roles. Los personajes de las fábulas, en general, son roles. Son simplemente personajes que están en función de la acción que narra la fábula. No tienen, por supuesto, profundidad psicológica, son personajes planos. Planos en el sentido de que su función precisamente es dar ese mensaje ulterior que tiene la fábula, que está, por supuesto, más allá del texto simplemente mostrado. Por supuesto, en este caso vemos, digamos, dos personajes bastante estereotipados de lo que es una persona fea, vil, malvada, floja, que es el centro del cuento, temático del cuento, de la fábula, pues. Pero bueno, esa es la forma, pues, en tratar al personaje humano dentro de la fábula. Ya eso estaba desde Esopo. ¿Qué es lo que empezamos a notar entonces? Que cuando decimos personajes roles, o sea que son personajes en función de la acción sin profundidad psicológica, entonces podemos entender por qué en muchas de esas fábulas antiguas están personajes como el leñador, eh, el cazador, bueno, personajes así, pues, que no están definidos en principio nunca, jamás prácticamente con nombres propios. Es muy rara la excepción y normalmente cuando se ha utilizado nombres propios para personajes dentro de fábulas son nombres de personajes muy conocidos. Por ejemplo, Aquiles Nazoa tiene fábulas donde aparece, donde el nombre pues mete como personaje a Rómulo Betancourt, eh, por poner un ejemplo. Y entonces el personaje es ese y por supuesto entonces uno se imagina es digamos como una especie de arquetipo tal vez, un estereotipo de lo que es el personaje, en ese caso Rómulo Betancourt. Pero en general lo importante es que notemos cómo es tratado el personaje humano en la fábula. Esto es muy importante que lo sepamos porque a veces este taller sirve para muchas cosas y para una de las cosas que sirve es para cuando en la escuela los muchachos les mandan a hacer una fábula, entonces vienen los padres, los representantes a querer ayudar al niño y escriben cualquier cosa menos una fábula. ¿Por qué? Porque meten personajes humanos, entonces esos personajes humanos son a lo mejor un familiar conocido, le ponen un nombre propio, entonces lo describen y hacen toda una descripción del personaje. Es muy raro ver descripciones de personajes, o sea, descripciones físicas y mucho menos descripciones psicológicas de personajes dentro de una fábula. En el caso de estas descripciones físicas que tienen estos personajes, que uno es tuerto y el otro es cojo, y entonces tienen una cantidad
de defectos visibles, de anomalías visibles. Esas anomalías visibles están en función de lo que está narrando la fábula. No son tanto para describir a los personajes como tal. De hecho, esos personajes no podemos identificarlos, no podemos distinguirlos dentro de la trama, pues, de la obra. O sea, no podemos distinguirlos en su habla. O sea, hablan por igual, uno exaltando su ojo tuerto y el otro exaltando porque cojea de una pierna, ¿no? Entonces, bueno, y el personaje femenino también, pues es simplemente una mujer, una señora, cuando se habla de señora, porque bueno, es porque es una dama de alcurnia, digamos, de nivel, de estatus socioeconómico. Por eso también le dicen dueña. No es nada más la dueña de mi corazón, sino la dueña, pues, la teniente de cosas. Entonces, bien, eso es importante que lo veamos con esa fábula. Entonces, fíjense, a partir de esta fábula del arcipreste de Ita, vamos a ver las características definitivas de la fábula clásica, ¿verdad? Este es nuestro tema. Vamos a ver el cuento y los géneros próximos, también extractos o píldoras de este texto de Mariano Vaquero Goyanes, escrito en 1967, también incluido dentro de esa compilación que les mencioné en la sesión anterior, realizada por Carlos Pacheco y Luis Bardera Linares, del cuento y sus alrededores, editado por Monte Ávila. En 2 oportunidades fue editado. Entonces, bien, el cuento se distingue de las fábulas y las leyendas por su carácter difuso y por carecer en parte de la creación original del autor. O sea, según Vaquero Goyanes, la fábula tiene un carácter difuso y carece en parte de la creación original del autor. Vaquero Goyanes dice esto porque recordemos que la fábula tiene un origen oral. Entonces, así como Esopo tiene una fábula del zorro y el águila, La Fontaine también tiene una. Está, por supuesto, basada en la de Esopo. Fedro también tiene una fábula del zorro y el águila. Entonces, lo que nos está aportando Vaquero Goyanes es como la diferenciación, ¿no? En todo caso, entre fábula y leyenda, que es otro género diferenciado completamente y aún más arraigado en la oralidad y más arraigado, por supuesto, en ciertos esquemas culturales de las culturas, valga la redundancia, que las originan. La leyenda del Silbón. O sea, hay toda una descripción de todo un personaje, toda una descripción de toda una historia, y a su vez todo eso está muy bien inserto dentro de una cultura que en este caso es la llanera venezolana. Entonces, las fábulas, según Vaquero Goyanes, carecen en parte de la creación original del autor. ¿Por qué? Porque tienen mucho de la influencia de la literatura oral, entre otras cosas que vamos a ir viendo. Pero todas ellas definidas, las formas narrativas de las que habla Vaquero Goyanes, recordemos que él está hablando del cuento y los géneros próximos, ¿no? Pero todas ellas definidas, las formas narrativas, por un común denominador expresivo, el ser relatos breves en prosa. Y entonces eso es importante que Vaquero Goyanes lo diga aquí, porque a continuación, en el siguiente extracto que vamos a leer de él, vamos a ver cómo él afina el detalle del verso en la fábula. Hemos dicho en prosa, a sabiendas de que no siempre se escriben así tales modalidades narrativas en la época romántica. Hay diferentes textos que también son escritos en verso, no nada más la fábula. Lo que pasa es que la fábula, digamos, capitaliza el verso dentro de las estructuras narrativas. La fábula capitaliza el verso, o sea, dueña, se apropia. Lo que ocurre es que los posibles casos de confusión del cuento con otros géneros formalmente próximos
se dan cuando todos ellos están escritos en prosa. Por el contrario, cuando el verso se configura como cauce expresivo propio y específico de una determinada especie narrativa, verbigracia la fábula, tal como quedó acuñada a partir de La Fontaine, y en las letras españolas deciochescas de Iriarte y Samaniego, esta queda suficientemente diferenciada del cuento. Para Vaquero Goyanes, el hecho de que un texto narrativo se puede escribir en verso ya permite diferenciarlo, distinguirlo pues como una fábula. Por supuesto, sabemos que esa no es la única característica, pero Vaquero Goyanes identifica que cuando un texto está escrito narrativo, cuando un texto narrativo breve está escrito en verso, es por lo menos muy probable que sea una fábula. Además, bueno, él dice que a partir de La Fontaine, pero estamos viendo que antes, todavía no hemos leído La Fontaine porque no ha llegado todavía en el momento histórico, ¿no? Pero Arcipreste de Hita ya escribía una fábula en verso. Entonces, fíjense, esto lo pongo como un punto, digamos, crítico para ir perfilando qué es lo que es la fábula. Dentro de todo ese libro enorme que compila una cantidad de textos del cuento y sus alrededores, hay muy pocas alusiones, muy pocas explicaciones de lo que es la fábula. Por supuesto, el libro se enfoca en el cuento, no en la fábula. Entonces, estos dos textos, el que les traje la sesión pasada y el que les traigo en esta sesión, muy cortos, en este caso de Vaquero Goyanes, son los textos dentro de ese libro que más disertan sobre el género fábula y que nos van a interesar para ir dilucidando este tema, porque no abunda, más bien escasea muchísimo textos críticos sobre la fábula, y eso es algo que se arrastra desde hace varios siglos y tiene una razón que ya la vamos a ver más adelante en este taller, ¿no? Cómo la fábula comienza a ser, digamos, vista por encima del hombro. ¿Por qué? Por su forma demasiado rígida, demasiado estricta, tener características como muy específicas y, para colmo de males, digamos, tener ese cariz dogmático, doctrinario, escolástico, religioso, en pocas palabras, que bueno, que va a ser después la fábula prácticamente una herramienta de evangelización indirecta, digamos. Bien, entonces llegamos a Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine es tal vez el fabulista más conocido o más prestigiado después de Esopo. Tan es así que más adelante vamos a ver cómo el célebre escritor español Juan Ramón Jiménez rescata la figura de Jean de La Fontaine. Entonces, el zorro y las uvas. Un detalle importante. Las ilustraciones sé que se ven sumamente infantiles, pero lo que vamos a ir viendo es cómo la fábula es desde nuestra perspectiva contemporánea que se ve como texto infantil, pero la fábula no es un género infantil, no es un texto escrito para niños. Recordemos que además lo que conocemos como literatura infantil o literatura para niños, desde el término más preciso, es un término muy moderno, de hecho desde de finales del siglo XIX, que se habla de literatura infantil o literatura para niños. En estos tiempos no se escribía literatura para los niños, en todo caso se escribía para público en general con la idea de adoctrinarlos y casi tratarlos como niños, pero eso es otro tema. Bien, entonces, el zorro y las uvas, también un poco influenciada o traída o versionada por fábulas más antiguas.
Cierto sordo de Gascuña o tal vez de Normandía, muriéndose casi de hambre, en lo alto vio de una viña uvas frescas y maduras, de película rojiza. Con ellas de mil amores hubiera hecho su comida, pero como estaban altas y alcanzarlas no podía, dijo que estaban muy verdes y no de comerse dignas. En un acto parecido mejor quejarse valdría. Fíjense, El sordo y las uvas también es una fábula que viene, como les decía, de muy antiguo. Esopo tiene una fábula del zorro y las uvas. Eh, y la trama es básicamente la misma, ¿no? Las uvas están muy altas y entonces el zorro es tan perezoso que es incapaz de levantarse o intentar ver cómo bajarlas para alimentarse. Eh, Vemos la estructura en verso, ¿verdad? Vemos los otros elementos que ya hemos hablado, vemos la humanización, por supuesto, eh, y algo que nos va a llamar la atención también en las fábulas es un tema que es muy caro al cuento, pero en realidad, bueno, en toda la narrativa breve existe, que es el conflicto. Eh, el conflicto no es nada más esa pugna que se da entre dos personajes o entre un personaje y el destino, sino que también el conflicto se da entre un personaje consigo mismo. En este caso el personaje se enfrenta consigo mismo en la decisión de tomar o no tomar las uvas, que están muy altas. Y por supuesto en el conflicto él termina derrotado en el conflicto. Eso es interesante porque entonces empezamos a ver también que las fábulas tienen dos tipos de finales. Perdón. Uno es el final que podríamos llamar feliz, que es la solución, y el otro es el desenlace fatal. El desenlace fatal no quiere decir que el personaje se muere como tal. El desenlace fatal en el sentido de que la solución del conflicto no se da. El desenlace del conflicto es la no solución de él. En este caso no hubo solución para el sordo de cómo alcanzar las uvas. Para el lector es muy evidente la solución, pero como para el personaje no, entonces es un desenlace, digamos, fatal. Ahí vamos a ir viendo entonces que la fábula no busca nada más dar una moraleja a partir de un final feliz, ¿no? En todo caso la moraleja, en todo caso la fábula, perdón, acude a lo que llamamos el final inesperado. Es lo que intenta hacer la fábula, tener un final inesperado. Entonces, fíjense, esta fábula que tenemos acá es muy interesante porque es de Ciro Alegría. Pero no es que es de Ciro Alegría. Ciro Alegría, escritor peruano del siglo XX, 1909-1967. Muy importante este escritor peruano, Ciro Alegría. Él tiene un libro de leyendas y fábulas latinoamericanas. Dentro de esas leyendas y fábulas latinoamericanas, la que más tiene forma de fábula como tal, digamos, es esta que él recoge de la tradición oral brasileña guaraní. Eso es, por supuesto, el sur de Brasil, frontera con Paraguay. Allí hay una triple frontera con Uruguay también. En esa zona, de esa zona recoge él esta fábula, por supuesto, de tradición oral, precolombina, que nos va a llamar la atención porque, siendo un texto oral precolombino, tiene las mismas características de la fábula. Entonces, de alguna manera podemos decir que la fábula es prácticamente un género tan antiguo que podemos hablar de que es un género muy intuitivo. La humanización de unos animales, la puesta en conflicto de ellos dos y cómo ese conflicto da al final una solución cuya resolución, valga la cacofonía, puede servirnos de mensaje, moraleja o simplemente cosmovisión en general, nos va a permitir, digamos,
visualizarlo de esa manera, ¿no? O sea, la fábula como un género un poco intuitivo. O sea, no es que es solamente de la India ni solamente de Europa, sino que resulta que en la América precolombina también existe una fábula. Existen estas fábulas, esta forma de hacer fábulas. Se trata de la fábula del tigre negro y del venado blanco. Esta fábula es bastante larga. Esta sí se las voy a dejar para que la lean en el chat. Pero bueno, básicamente se las resumo. Además, bueno, la presentación aquí me cortó el final. Errores técnicos. Pero bueno, lo importante es que, bueno, en esta fábula, estos dos personajes, que son el tigre negro y el venado blanco, coinciden por casualidad a las orillas de un río, de un lago. Quieren construirse una casa, se hacen una pequeña cabaña con madera, pero de tal manera que ninguno de los dos se da cuenta que uno está ayudando al otro. O sea, el primero viene, se consigue la madera y la coloca ahí, el segundo viene, se consigue la madera, considera que ha sido el dios Tupa quien le ha bendecido colocándole eso ahí, entonces construye la casa. Entonces viene el otro y pone el techo, sin que el otro se dé cuenta. Y entonces la primera noche duermen y cuando se despiertan en la mañana y se consiguen cara a cara los dos, se asustan, pero entonces entran como en el acuerdo, bueno, debe haber sido el dios Tupa quien quiso que coincidiéramos aquí, entonces bueno, vamos a ver qué conseguimos para comer. Y bueno, por ahí se da un conflicto interesante en el que al final el venado, por su astucia, logra asustar al león, pero a su vez también él, por ser un venado y el otro ser un león, él también sale asustado porque, bueno, ellos, cada uno de los dos teme ser devorado por el otro. Tal vez habla esta fábula un poco de lo que son los prejuicios, de juzgar previamente una situación antes de evaluarla, qué sé yo, ¿no? Lo importante es que veamos la estructura. Dos personajes humanizados, animales humanizados, con comportamientos humanos. Recordemos entonces que la humanización no es nada más el que dos personajes animales hablen. La humanización también es cuando los personajes tienen conductas, comportamientos, pensar humano. Hasta en cosas muy simples se puede dar la humanización. Entonces, hasta aquí vemos lo que es la fábula clásica. Podemos definir las primeras 6 características fijas de la fábula clásica. Como les decía, primero que todo, la brevedad. Una fábula, como sabemos, es un texto muy corto, a pesar de que dije que el anterior era muy largo. Bueno, era muy largo para nuestro tiempo acá de la sesión, que ya está por acabarse. Recordemos que es media hora y estamos muy cerca de la media hora ya. La brevedad. La fábula es un texto muy corto. Es muy raro que una fábula pase de una página. Y es casi imposible que pase de 2. ¿Por qué? Porque lo que hay en la fábula es sobre todo una unidad de acción, como vemos acá, una unidad de acción constreñida que intenta simplemente presentar un conflicto con su solución y mostrar de una vez ese final inesperado. La humanización, como dijimos, es ese recurso mediante el cual se le atribuyen conductas, pensamientos, sentimientos y habla, por supuesto, de los seres humanos a personajes que no son humanos, animales, objetos, vegetales, plantas, pero también conceptos abstractos que la fabulística posterior los va a explotar mucho. Conceptos abstractos como el amor, la política, la pasión, la moral, la ética. Esos conceptos abstractos son humanizados en la fábula. La planitud del personaje, como les venía diciendo, los personajes son chatos, son personajes que están en la fábula solo en función de esa acción que está acaeciendo en la fábula, ¿no? La moraleja o cosmovisión, yo prefiero llamarla cosmovisión porque, digamos, abarca un poco más todo lo que se ha hecho dentro de esa característica en la historia de la fábula. La cosmovisión es simplemente la manera
como el autor interpreta el mundo desde su literatura, pues, cuál es la interpretación que él da del mundo, cuáles son sus juicios, sus valores a través de la literatura que escribe. Más que dar una moraleja directa, porque no todos los escritores lo hacen, incluso hay muchas fábulas de esas de Sopo o de Fedro, de las más clásicas, pues, que no tienen ese comentario en letra cursiva que les comentaba en la sesión anterior, que se lo pusieron los editores posteriores. Hay muchas fábulas que no lo tienen porque es que la moraleja no es un recurso directo, es un recurso, digamos, impostado en la fábula. Y por supuesto que la fábula es un género narrativo versificable. Versificable, no verificable, versificable, que se puede versificar, llevar a verso, escribir en verso. Entonces, con esta segunda sesión es menester solicitarles el primer ejercicio escrito de este taller, para que sea taller. El primer ejercicio escrito es, por supuesto, pues que escriban una fábula. La fábula debe contener todas estas características de las que hemos hablado. Pueden haber elementos agregados, como por ejemplo, bueno, en la fábula de Arcipestre vemos mucho el humor. En todas las fábulas, de alguna manera, hay un poco de humor, solo que en unas es más evidente que en otras. Escribir una fábula, pues, que contenga estas primeras 6 características fijas de la fábula. Si le quieren agregar algo de humor, si le quieren agregar esa apelación al lector, como lo hace el Arcipreste también, fue, digamos, un innovador dentro de su tiempo del género fábula. Pero por supuesto, dentro de las limitaciones del contexto histórico de aquel momento. Entonces, bueno, esta fue nuestra segunda sesión. Ya saben cuál es la asignación. El ejercicio escrito es simplemente escribir una fábula, tema libre, personajes libres, con todas estas características que hemos planteado. Recuerden el conflicto, ahí las maneras como se puede presentar. Muchas gracias y bueno, quedo en espera de sus ejercicios.